En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué bonito es ser católico, cristiano católico. Qué bonito es ser un verdadero cristiano católico. Si pueden ver, estoy aquí rodeado de muchos signos bonitos que nosotros preparamos, porque estos signos, estos símbolos nos ayudan a nosotros a ir tomando conciencia de la vida espiritual, del camino en Cristo que nosotros vamos haciendo. Tengo aquí a mi derecha toda la corona de Adviento que hemos hecho y la luz blanca, porque ya hemos celebrado el 24-25 de diciembre el nacimiento del Hijo de Dios. Hemos celebrado la natividad, la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, la entrada triunfal de Dios en la historia de la humanidad. Dios irrumpe en la historia de la humanidad para hacerse uno con nosotros, para asumir nuestra naturaleza, vestirse de nuestra piel, para así comunicarnos su propia vida divina. Tengo aquí detrás mío la imagen de nuestra Madre, la siempre Virgen María, la mujer que por su sí y por su obediencia a este proyecto de salvación, Dios lleva a cabo este proyecto salvífico. Y tengo aquí a mi izquierda un nacimiento pequeñito que me regalaron y lo tengo aquí como esta hermosa simbología que nosotros hemos venido haciendo desde hace muchos años para poder representar así cómo fue que nació el Hijo de Dios, cómo fue que llegó a este mundo. Les decía que me encantan los textos de las Sagradas Escrituras porque precisamente los textos bíblicos tienen detalles y tienen pequeñas partes de historia universal. Por eso quiero hacer una pequeña narrativa antes de entrar en este misterio, en esta fiesta que hoy estamos celebrando, que es la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Nosotros hemos celebrado el nacimiento del Hijo de Dios. Y Lucas en el capítulo 2, nos empezaba narrando un acontecimiento histórico, es decir, una parte de la historia universal. Decía que el emperador César Augusto mandó a hacer un censo. Esa es historia universal. Para que usted y yo nos enteremos que Jesucristo, que la venida de Jesucristo no es mitología, no es una leyenda, no es un cuento bonito que nos hemos inventado, sino que Jesucristo vino en la historia, vino en el tiempo y partió la historia. Por eso me encanta el texto de Lucas, porque Lucas retoma ese fragmento de la historia universal de el empadronamiento al que llamaba César Augusto, emperador de Roma, donde José debía de ir a empadronarse a su ciudad natal con su esposa. Entonces, me encanta ese pasaje, ese fragmento de la historia universal, para que nosotros entendamos que la venida de Jesucristo, que la venida del Hijo de Dios, no es precisamente mitología, no es una leyenda, es real. Dios irrumpe en la historia de la humanidad. Y como bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
De muchas maneras y de muchos modos y a través de muchas personas, Dios habló en la historia, pero hoy nos habla Él a través de su Hijo. Y eso es lo que nosotros hemos celebrado. Por eso hoy les decía que la Navidad no es el consumismo déspota y absoluto que predica la sociedad del día de hoy. La Navidad es celebrar y estar conscientes que estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Esa es la celebración de la verdadera Navidad. Iré un poco más rápido. Fíjense ustedes cómo después de celebrar la natividad del nacimiento del Hijo de Dios, el día viernes nosotros celebramos a San Esteban, protomártir, el primer mártir. Y llama la atención porque estamos dentro de la octava de la Navidad. El misterio de la Navidad es un misterio que se prolonga 8 días, para que nosotros en estos 8 días podamos ir escrutando, discerniendo, meditando el misterio insondable que nos presenta precisamente el misterio de la encarnación y del nacimiento del Hijo de Dios en la historia de la humanidad. Por eso la Iglesia nos invita a reflexionar, a meditar, a discernir y escrutar este misterio a lo largo de estos 8 días. Pero curiosamente, dentro de esta octava de la Navidad, nosotros celebramos, después del nacimiento del Hijo de Dios, celebramos a San Esteban, protomártir. Un hombre, nos dice Hechos de los Apóstoles, un hombre tocado por Dios. Hacía muchos prodigios dentro de la comunidad, tanto así dice que estaba poseído por el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, y entonces los judíos buscaban cómo matarlo. Me llamaba la atención una palabra que menciona Hechos de los Apóstoles, que dice que hasta le rechinaban los dientes, es decir, era como que estaban endemoniados al ver los prodigios, los milagros que hacían los discípulos y los prodigios que hacía Esteban. Me encanta algo que dice Esteban y con esto me quiero quedar para que reflexionemos un poquito por qué celebramos a San Esteban, protomártir, dentro de la octava de la Navidad. Dice San Esteban cuando lo están apedreando, cuando lo están matando. Dice, vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios en su trono. ¿Qué nos trae a nosotros el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Nos viene a enseñar cómo amarnos humanamente hablando? Sí. ¿Viene a enseñarnos cómo debemos de amar a Dios? Sí. ¿Viene a enseñarnos a que nosotros nos aferremos a este mundo? No. El Hijo de Dios se encarna para conducirnos a Dios. Por eso las puertas de los cielos se nos han abierto. Con el nacimiento del Hijo de Dios, las puertas se han abierto. Y eso es lo que nos trae precisamente el nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encarna, asume nuestra naturaleza para comunicarnos su vida divina y conducirnos a Dios y conducirnos al reino de los cielos. Por eso Jesucristo nace en la historia, nace en el tiempo, pero Esteban nace en la vida eterna, nace para el reino de los cielos, que es el verdadero nacimiento que nos trae Jesucristo en su persona, nos viene a conducir al reino de los cielos, y por eso nosotros cuando nos bautizamos somos templo del Espíritu Santo. Recuerden lo que dice también el evangelista San Juan, que aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica dice que es morada de Dios. Nosotros somos morada de Dios. Por ende, en Jesucristo nosotros somos coherederos de la vida de la gracia, nosotros somos coherederos del reino de los cielos, y eso es lo que nos trae precisamente el nacimiento de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros celebramos dentro de la octava de Navidad y un día después de la Natividad la fiesta de San Esteban protomártir. ¿Por qué? Porque Jesucristo nace
en el tiempo, nace en nuestra historia, pero para llevarnos al cielo, para llevarnos a Dios. Eso es lo que nosotros celebramos. El día 27, sábado, día de ayer, celebramos la fiesta de San Juan Evangelista. Es precioso lo que nos habla la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan. Recuerden que tenemos 1, 2 y 3. En la primera carta, en los primeros versículos, empieza a contarnos Juan su testimonio como testigo de Jesucristo. Dice, lo que nosotros hemos visto y hemos oído y hemos experimentado, que hemos tocado, a ese es al que nosotros hemos compartido. Y curiosamente, el evangelio que se nos presenta a reflexionar el día de ayer es el evangelio de la resurrección. Entonces, ya nosotros entendemos, en este misterio, entendemos cuál es la propuesta y cuál es el camino a seguir. Ciertamente, Jesucristo se encarna, disculpen que sea tan repetitivo, Jesucristo se encarna, pero no se encarna para enseñarnos a nosotros a aferrarnos a este mundo material. No, se encarna para conducirnos a Dios, para conducirnos al reino de los cielos. Por eso, nosotros reflexionamos estos 2 días consecutivos, reflexionamos nuestra historia, reflexionamos el nacimiento del Hijo de Dios en clave de martirio, en clave de testimonio, en clave de resurrección, porque es lo que nos trae Jesucristo. Jesucristo, después de celebrar la fiesta de San Esteban, mártir, muere como testigo, muere dando testimonio. Eso significa mártir, mártir significa testigo. Ahora nos presenta a Juan Evangelista, que muere de anciano, no muere en martirio, pero también muere dando testimonio de la vida, de la gracia, de la vida que él vivió precisamente en Cristo, de lo que él vivió, experimentó, tocó de Jesús. Por eso el evangelio que se nos aparece es de Mateo capítulo 20 en adelante, no lo recuerdo en este momento, pero donde se nos presenta la resurrección de Jesucristo, donde llega María Magdalena, le dice a los apóstoles que se han llevado el cuerpo, salen corriendo, Pedro y el otro discípulo, dice el texto, corren al sepulcro, el otro discípulo que era más joven llega primero, pero no entra. Llega Pedro, entra y ve que todo está muy bien arreglado. Y hasta entonces entra el otro discípulo. Dentro de los textos bíblicos, los exégetas a nosotros nos hablan, esto ya lo he compartido igual en otras reflexiones, nos hablan que los biblistas no ponen el nombre del discípulo en este sentido para que nosotros nos coloquemos en el lugar de ese otro discípulo, que nosotros pongamos nuestro nombre. Nosotros estamos también llamados a ser testigos, a correr y ver que la tumba está vacía, que Jesucristo no viene a morir y a quedarse muerto. Jesucristo viene para comunicarnos su vida divina, su vida eterna. Y recuerden que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Por eso el Dios de la vida nos comunica su vida. Por eso nosotros no estamos llamados a la muerte, no somos seres para la muerte, como dice Martin Heidegger. Nosotros somos seres para la vida, porque somos para Dios. Hermanos, hoy nosotros reflexionamos sobre la Sagrada Familia de Nazaret y nos encontramos con pasajes preciosos tomados de la sapiencialidad de los textos bíblicos antiguos. Y unos textos sapienciales precisamente nos llaman a nosotros a respetar a nuestros padres. Pero junto con esto, si voy a regresarme un poco, quiero hablarles
de la importancia de la familia de hoy, del día de hoy. Grandes estructuras sociales tienen una fijación terrible en la destrucción de la familia. Ellos le llaman de la familia tradicional, ¿cierto? No hay familia moderna, familia contemporánea, no hay familia tradicional. Hay familia y ya. ¿Hay familia o no hay familia? Pero eso de familia tradicional, familia moderna, familia contemporánea, familia de los millennials, eso únicamente ayuda a seguir destruyendo el concepto verdadero de familia. La familia es el primer grupo social que estudia la sociología. ¿Por qué? Porque la familia es el fundamento en la vida de aquel ser que nace. La familia es una escuela. La familia es una escuela de amor. Es una escuela donde nosotros aprendemos valores humanos y valores espirituales. Y cuando nosotros nos sabemos educar y formar en la familia, entonces la sociedad tendrá seres humanos educados y formados. Donde no hay familia, entonces lo que se proclama y se predica y se profetiza es la destrucción de la sociedad, no solamente la destrucción de la familia. Por eso, fíjense ustedes el llamado especial que hoy nosotros tenemos como hijos. Velar por nuestros padres, honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre. Y fíjense que no es que nosotros vivamos pendientes de ellos si no lo necesitan, pero hay un momento en que ellos van a llegar a la fragilidad de la vejez que necesitarán de nosotros. Y es donde nosotros, así como ellos nos fueron criando y tuvieron esa ternura de sabernos educar y ayudar a dar los primeros pasos, fíjense ustedes lo que les voy a decir. Así como ellos tuvieron la delicadeza, la paciencia y la ternura para ayudarnos a dar a nosotros, hijos, los primeros pasos, así nosotros tengamos la ternura, la delicadeza de poder ayudarles a ellos a dar sus últimos pasos. Y eso lo haría alguien comprometido y agradecido. La familia juega un papel importante dentro de este proceso. Por eso, hermanos, hoy San Pablo a nosotros nos invita a reflexionar sobre los valores evangélicos que se nos proponen a nosotros para que esté una familia bien formada. La familia tiene que saberse formar en la paciencia, en la magnanimidad, nos decía San Pablo, y nos da un catálogo de valores y virtudes que deben de practicar las familias para que sean familias que de verdad habite el Espíritu Santo y la acción de Dios en ellas. Hoy nosotros tenemos un texto evangélico muy particular, donde nosotros nos encontramos con un José responsable, con una María cuidadosa y con un Jesús que le juega una mala pasada, pero que al final es un Jesús agradecido que se somete a la obediencia de sus padres. Pero lo prioritario desde mi reflexión personal a tomar en cuenta es cómo esta sagrada familia de Nazaret vive bajo la dirección de Dios. La Sagrada Familia de Nazaret vive bajo la dirección de Dios. Y Dios siempre le habla en sueños a José. Y José actúa siempre en obediencia. Cualquiera de nosotros podría decir, sí, pero si nosotros nos casamos, nosotros somos una familia cristiana, perseveramos, ¿y por qué tenemos tantos problemas? Podemos tener problemas. La fe y el seguimiento al Señor no nos exime a nosotros de problemas. Sin embargo, si nosotros permanecemos en Dios,
tendremos una respuesta porque Dios a nosotros nos irá guiando en este proceso. Después que Herodes se entera que los Reyes Magos se han ido por otro lado y manda a matar a los inocentes, que hoy 28 nosotros celebramos a los santos inocentes, pero cayó día domingo y pues se priorizó la fiesta de la Sagrada Familia, fueron los primeros no hablantes que dieron testimonio de la llegada del Rey, del Hijo de Dios, en la historia nuestra. Y cómo este rey, Herodes, sediento de poder, tiene miedo a un niño recién nacido. A Jesús se le empieza a perseguir desde su nacimiento. A Jesús empieza un tiempo de persecución desde que nace. Pero curiosamente, José, que se deja hablar por Dios en la interioridad, siempre está escuchando a Dios en su sueño. Dios siempre se dirige con su palabra a José y José, en obediencia, siempre está dispuesto a acudir. Toma al niño, a su madre y salen a Egipto. Y tenemos un par de textos donde nos hablan que en Jesucristo se están cumpliendo ya las profecías anunciadas por los profetas. Tenemos dos pasajes del Antiguo Testamento donde se nos dice para que se cumpliera, de Egipto llamé a mi hijo. Nos dice un texto del cumplimiento. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que en Jesús se está cumpliendo la palabra de Dios, las profecías anunciadas ya por el Antiguo Testamento. José, un hombre que escucha la palabra de Dios y actúa siempre con lo anunciado por esta palabra. Levántate, toma al niño y vuelve. Fíjense ustedes, y voy a concluir con este detallito del Evangelio, fíjense ustedes que el Señor a nosotros siempre nos deja la libertad de poder elegirlo. Pero es interesante que las cosas siempre van a ir a nuestro favor cuando las decisiones que nosotros tomemos vayan en armonía con lo que Dios quiere. Dios le dice a José que vuelva, pero cuando José vuelve y se da cuenta que Arquelao es el que está gobernando, decidió no ir a su ciudad, sino quedarse en Nazaret. Y se queda en Nazaret, y esta decisión de José actúa en armonía y en orden al proyecto salvífico de Dios. ¿Por qué? Porque se le llamará a él Nazareno, porque crecerá en Nazaret. Por eso, hermanos, no olvidemos la importancia de la familia en la educación de los hijos. Hoy nosotros nos encontramos con familias, con padres que, lejos de educar y formar a un hijo en sanos valores humanos y espirituales, los domestican. ¿Por qué? Porque están allí siempre dándoles el celular, siempre se los están quitando de encima, dándoles y llenándolos de cosas. Pero muy pocas veces los están formando y educando en la amabilidad, en la cortesía, en los dones y virtudes que todo ser humano bien formado debe de tener. Por eso, padres, madres de familia, ustedes juegan un papel importantísimo en la educación de sus hijos, en la educación de las futuras generaciones. Procuren, ustedes que tienen la responsabilidad de educar a hijos, procuren dejar buenos hijos para esta sociedad y no una buena sociedad para estos hijos. Porque muchos de nosotros nos procuramos dejarle buenas cosas, buena sociedad a hijos que no están preparados en la responsabilidad de asumirlo esto. Por eso hay que dejar buenos hijos
para esta sociedad. Porque si nosotros tenemos buenos hijos, tendremos una buena sociedad. Pero si nosotros no tenemos buenos hijos, jamás tendremos una buena sociedad. Y esa responsabilidad la tienen ustedes, padres de familia, porque ustedes son los primeros responsables de la educación y de la formación de sus hijos. No olvidemos todo lo que nosotros vivimos dentro de la familia. Donde hay un padre responsable y una madre amorosa y unos hijos agradecidos, sin duda que la presencia de Dios está en ellos y con ellos. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.